Nos. Bien, continuamos entonces con la agenda del evento. En este caso iniciaremos la sesión número 3, denominada Principales retos y oportunidades de las MIPYMES en Centroamérica. En este caso contaremos con la valiosa presentación de Milton Merino, quien es coordinador de Sistemas de Información y Estadísticas MIPYME de Sempromipe. Milton es economista por la Universidad de El Salvador, con estudios de maestría en Política Económica en el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional en Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador de Sistemas de Información y Estadísticas en el Centro Regional de Promoción de la MIPYME Sempromipe. Anteriormente ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en El Salvador, desarrollando funciones de investigación en el Informe sobre Desarrollo Humano y asesoría en políticas públicas. Ha trabajado como consultor, asesor e investigador para el Research Triangle Institute, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y para la Escuela Superior de Economía y Negocio. Entonces los dejo con Milton, que nos hará una breve presentación. Gracias, Eduardo. Bueno, voy a pararme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. ¿Se escucha? Ok. Bueno, bienvenidos. Esperaba recibirlos en verano, pero creo que el clima hoy me ha jugado una mala pasada y no puedo decir eso ahora. Bienvenidos al verano salvadoreño. Anteriormente, como dijo Iliana, teníamos una semana de sol resplandeciente, pero ahora hemos tenido ahí un par de nubes que no nos ponen gris el evento, sino que nos emocionan un poquito más y nos dan un poquito más de calor. Pues bueno, mi nombre, como ya lo ha dicho, Eduardo Milton Merino, trabajo para Sempromipe. Voy a mencionarles qué es Sempromipe. Sempromipe es el centro de promoción, Centro Regional de Promoción de la MIPYME de Centroamérica y República Dominicana. Es un organismo adscrito a la Secretaría General de Sistema de Integración Económica, SICA, Centroamericana, perdón, SICA, que tiene 8 países, Centroamérica más República Dominicana. El tema de la ponencia es sobre principales retos y oportunidades de las MIPYMES en la región SICA desde el punto de vista de políticas públicas. ¿Por qué políticas públicas? Porque prácticamente ese es el trabajo que nos compete a la mayor parte de nosotros acá, porque estamos desde el sector público o de alguna forma contribuimos con el sector público. Antes, cuando comencé a preparar la presentación, me preguntaba retos, oportunidades. A veces depende del lente con que lo queramos ver, ¿no? Podrían ser la misma cosa o podrían ser diferentes, pero consultamos la RAE y nos dice que un reto es un objetivo difícil de llevar a cabo y una oportunidad está relacionada más al momento o las circunstancias específicas para poder desarrollar algo. Entonces yo creo que los dos conceptos son oportunos para nosotros, ¿no? En el tema MIPYME se presentan muchos retos, más adelante vamos a ver de forma específica de qué retos estamos hablando, pero también estamos en circunstancias que nunca antes hemos tenido. Tenemos la mayor parte de países, o si no todos, instituciones, tenemos instrumentos de política, tenemos leyes y eso nos permite generar circunstancias o un ecosistema MIPYME de la región con muchas más oportunidades para seguir avanzando. La presentación está estructurada en 2 grandes temáticas. Una que tiene que ver más con el contexto actual de la MIPYME en la región SICA y otra que tiene que ver con principalmente con esos retos y esas oportunidades que visualizamos. Y justo por ello quiero plantearles cuál es la agenda de trabajo del Sempromipe y obviamente de la región SICA con las entidades MIPYMES. Voy a mencionarles que Sempromipe es un organismo que tiene como máxima autoridad a los directores o a los representantes de las instancias MIPYMES de Centroamérica y República Dominicana. Esta es la instancia, la mayor autoridad de Sempromipe y de alguna forma estamos trabajando de forma coordinada con estas instituciones del SICA.
Y tenemos una agenda que nos ha permitido focalizar, abrir, trabajar de forma coordinada con todas las instituciones MIPYME de la región SICA en 6 grandes temas que más adelante también veremos que siguen siendo en algunos casos retos importantes y oportunidades importantes también. Temas con el emprendimiento, la articulación productiva, las alianzas público-privadas y academia, el tema de financiamiento inclusivo, la medición de la política pública, de los impactos de los resultados de política pública y la gestión del conocimiento también son como nuestras áreas de trabajo principales. No se agotan con ellas, pero son las que nos enrumban el trabajo nuestro. Partiendo de esto, voy a mencionarles por qué las MIPYMES, por qué nosotros trabajamos con MIPYMES. Pues como ya Eduardo nos ha puntualizado anteriormente, son la mayor parte de la economía en términos numéricos absolutos. Alrededor del 98% del empresariado de la región está en categoría MIPYME, en las 3 diferentes categorías. Dado que abarca esa cantidad de unidades económicas, esta genera oportunidades de forma distribuida a nivel de todo el país y no concentrada, como es el caso de la mayor parte de empresas grandes. Entonces, la MIPYME democratiza las opciones económicas a nivel de los países en los planos territoriales. También dado que representa este porcentaje de unidades económicas del país, son una oportunidad para poder trabajar de forma coordinada con ellos para generar mayores oportunidades de bienestar, de crecimiento y bienestar para nuestras personas, para nuestras poblaciones, que al final de cuentas es lo que buscamos, ¿no? El bienestar de las poblaciones centroamericanas y de República Dominicana. Un poco en el contexto, para que nos ubiquemos. La región SICA tiene una población de alrededor de 52 millones de personas. El universo MIPYME, el universo empresarial, mejor dicho, porque incluimos a la grande, ronda las 658,000 unidades económicas. Para una población de 52 millones podríamos decir que son muy poquitas, ¿no? Representa alrededor del 1.26% de la población. De estas, el 97.8% son empresas MIPYMES. Estos son datos de región SICA. Y solo el 2.2% son empresas grandes. De estas podemos decir que la mayor parte son microempresas. Un porcentaje un poco menor son pequeñas y solo un porcentaje mucho menor es mediana empresa. Vale resaltar de que estas son unidades económicas formales. Aquí no estoy considerando informales. Más adelante vamos a ver ese dato que se amplía mucho más cuando consideramos el tema de la informalidad. Pues este es como nuestro universo empresarial a nivel de región SICA. Podemos ver de que la micro es el mayor porcentaje. Estos porcentajes que están aquí son en referencia únicamente a la MIPYME, no el global. A nivel de cada país, El Salvador es el país que más unidades económicas MIPYME cuenta. Le sigue Honduras, Nicaragua y Guatemala. Un punto que me llama la atención a mí, que Guatemala, que es el país que tiene mayor población, alrededor de 16 millones de personas, tiene un número mucho menor a los demás países que tienen menor población. Pero de hecho, ahí nos daba un detalle Eduardo anteriormente de la informalidad. Guatemala es el país que tiene unidades económicas en la categoría de informal. Los porcentajes de MIPYMES según país, aquí tenemos la mayor parte son MIPYMES, el dato anaranjado es MIPYME y los siguientes 3 datos son la desagregación. Como podemos ver, obviamente el mayor porcentaje son micros, es el dato de la barra que está en gris, le siguen las pequeñas y luego las medianas.
Esos son porcentajes del total MIPYME. Los sectores productivos en los que están insertas las MIPYMES, esto es región SICA siempre, se pueden identificar a través de las micros, las pequeñas y las medianas. Por ejemplo, en las micros están más vinculadas al sector comercio, que es el primer gráfico con la barrita en gris. Cuando vamos aumentando, pasando de la categoría micro a pequeñas, podemos identificar que ya siempre el comercio y servicios es el sector más dinámico, pero ya se incluyen manufactura, servicios de construcción, con un mayor porcentaje de participación. Y en el caso de las medianas también, estos sectores incluso se les agrega el de hoteles, restaurantes y bares, como sectores más dinámicos, variables en cada uno de los países. Parte de las exportaciones, MIPYMES, recientemente a nivel de Sempromipe se está trabajando con los países de la región SICA para poder generar estos valores de exportaciones MIPYME en cada uno de los países y como región obviamente. Aquí todavía nos hace falta seguir trabajando para poder tener datos que sean homologados a nivel de la región. De hecho mismo, por la definición que estamos utilizando, estos datos clasifican a las MIPYMES únicamente por el criterio de cantidad de empleados que tienen cada empresa. Entonces, los resultados que nos dicen que la participación de las exportaciones totales a nivel de región, Guatemala es el país que más exporta a nivel de empresas MIPYMES, le sigue El Salvador y Costa Rica, y en menor medida lo hace Belice y Panamá. Estos son exportaciones MIPYME. Por ejemplo, el número de MIPYMES exportadoras es bastante bajo, lo pueden ver en este gráfico. Costa Rica es el que tiene mayor cantidad de empresas MIPYMES que exportan. Prácticamente son el 10% de todo el universo empresarial MIPYME de Costa Rica. Y así sucesivamente los países, son muy pocas las empresas MIPYMES que exportan y la mayoría se concentran en pequeñas y medianas. Las micros son muy mínimas. Por ejemplo, con los montos exportados, igual, Guatemala es el país que mayor divisas ingresa al país a partir de sus exportaciones, Costa Rica también, y en menor medida los países que estamos viendo ahí. La participación MIPYME en exportaciones nacionales, por ejemplo, del total de exportaciones para Guatemala, las exportaciones MIPYME representan el 53%. Es decir, que la grande solo exporta la diferencia, alrededor de 46.2%. Es muy importante ese dato, ¿no? Porque el peso que tiene la MIPYME a nivel de exportación en Guatemala es bastante alto. Un dato muy similar es en el caso de Panamá, y vemos que en el resto de países el porcentaje disminuye, que son las empresas grandes las que tienen la mayor participación en términos de exportación. Aquí les adelanto que recientemente hemos hecho la presentación de este informe de exportaciones que incluye 2015 y 2006. Todavía no tenemos la totalidad de países en este informe, pero esperemos que en las próximas ediciones podamos tener el caso de totalidad de los países SICA. Para que tengamos un dato sobre la población económicamente activa en el ámbito MIPYME, nos vamos a las encuestas de hogares que genera cada uno de los países y hacemos esa sistematización de información y utilizamos la categoría de trabajadores independientes autónomos como una proxy de la cantidad de ocupados a nivel de empresas MIPYMES, y nos dice el dato que alrededor del 30% a nivel de región SICA trabaja en el sector MIPYME. ¿En qué sectores principalmente? ¿En qué ramas de actividad? Pues vemos que las que más dinámicas encontramos es el comercio, manufactura, en el sector agropecuario y pesca, transporte y hoteles. Varía de país a país. El que mayor participación tiene es el caso de Panamá. La generación de empleo
en el sector MIPYME es Panamá, le sigue Honduras, El Salvador, Guatemala y en menor medida Belice y Costa Rica. Esta presentación yo se la voy a compartir luego. Ahora vamos un poco a identificar esos retos que de alguna forma son compartidos a nivel de la región SICA y quizás a nivel de algunos países de Latinoamérica. Un primer reto que identificamos es que hay que mantener el impulso y hay que mejorar ese impulso. Comentaba que hace 10 años no existía nada de esto. No habían instituciones MIPYME, no habían leyes MIPYME, no había mucho menos instrumentos de política MIPYME. Y ahora, a partir de 2006, 2007, 2008, podemos ver un quiebre, donde los tomadores de decisión, o los países, mejor dicho también, se dan cuenta de la importancia que tiene la MIPYME a nivel de país para generar ingresos, para generar empleo, para generar fuentes de trabajo, para incluso ingresos o incluso exportaciones. Entonces se le pone más atención, entonces comienzan a surgir este tipo de instituciones a nivel del gobierno central, que en algún momento pudieron haber sido secretarías, ahora incluso llegan a ser instituciones autónomas. Estas instituciones también promueven las leyes MIPYMES que reglamenten, que normen apoyos o direcciones en pro de la mejora o el fomento y desarrollo de las MIPYMES. De hecho, esto es tan dinámico que en este momento por una semana yo me quedo desfasado. Aquí todavía no está incluido la política que mencionó Ileana al principio en su presentación, que en el caso de El Salvador ahora contamos con una ley de un pueblo, un producto, que es una política mucho más especializada, ¿no? En el caso reciente de Panamá, hace 15 días han lanzado su política de apoyo a la MIPYME y al emprendimiento, y así sucesivamente los países están trabajando políticas mucho más especializadas o enfocadas a sectores específicos. Entonces, el primer reto es mantener ese impulso que se han logrado en alrededor de 10 años e incluso mejorarlo. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar ese impulso? ¿Cómo podemos? A través de la generación de información. Si nosotros no medimos el quehacer de apoyo a la MIPYME, no podemos saber con exactitud cuáles son las necesidades concretas que la MIPYME necesita. Entonces, la generación de información, estadísticas desagregadas a nivel MIPYME, se vuelven fundamentales. Y en esa línea, de hecho, Sempromipe está trabajando para poder aportar. Y para ello estamos trabajando en el Sistema Regional de Información MIPYME, que intenta capturar la información a nivel desagregado de MIPYME, cuánto produce la MIPYME a nivel nacional, cuánto exporta, es lo que les acabo de presentar anteriormente, cuántas personas se emplean en el sector MIPYME, en qué sectores específicos, y así información desagregada. Y últimamente estamos desarrollando el tema de política pública, un módulo de política pública donde podamos contar con información de los impactos que tienen las políticas públicas. Obviamente a nivel de las instituciones todavía no contamos con las capacidades necesarias, pues estamos trabajando en ello. Apoyar a las instancias MIPYME para que puedan desarrollar las capacidades que permitan poder evaluar sus resultados a nivel de política pública y sus impactos. Un tercer reto tiene que ver con la promoción de la formalización. Sabemos que la informalidad es el mayor número de unidades económicas y esto complementa lo que les mencionaba anteriormente. De 52 millones, solo alrededor de 650 y algo son unidades formalizadas, y vean cuánto tenemos de unidades informales, 4.3 millones de unidades que son informales. Esto es un alto porcentaje, algunos países lo sufren en mayor medida, Guatemala por ejemplo, Dominicana, son los que más unidades económicas en la informalidad poseen, ¿no? Ya lo ha dicho Eduardo, a nivel de Hacienda Pública
a nivel de conocimiento mismo de la actividad que tiene el país a nivel MIPYME, eso genera una limitación importante. Entonces ese reto se vuelve determinante para poder dimensionar el aporte de la MIPYME y poder también en la distribución del ingreso que estas generan. Un cuarto reto lo visualizamos al fortalecimiento de la articulación productiva. Actualmente los países creo que han avanzado en esta línea, pero de hecho se propone también seguir profundizando en esa articulación, incluso entre empresas e instituciones del sector público, entre instituciones del sector público que a veces trabajan temas afines, pero lo hacen de forma quizás no articulada. Entonces se promueve una estrategia de articulación productiva donde se especifican cadenas productivas con potencial a nivel de la región. Por ejemplo, el tema del turismo, al mismo tiempo que se pretende profundizar en su desarrollo, representa un ejemplo importante en el caso de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, más reciente en Nicaragua, incluso también Dominicana. El tema del turismo, que tiene esa capacidad por la facilidad que genera de poder articularse con una cantidad importante de otros sectores de la economía. Un quinto reto que está relacionado al tema del financiamiento inclusivo. Sabemos que a veces hay financiamiento disponible para la MIPYME, pero por sus rigurosos criterios de selección de potenciales clientes, estos no logran llegar a todas las MIPYMEs. Muchos no cuentan con el acceso y entre ellos algunos que se ven más afectados son las MIPYMEs que son promovidas o son propiedad de mujeres. Podemos ver que en el tema de mujeres, a medida se reduce el tamaño de la unidad económica, tienen más presencia, pero estas no necesariamente tienen facilidades de acceso a crédito por diferentes circunstancias. También en el caso de jóvenes o emprendimientos nuevos que no dan garantías de poder sobrevivir, estos prácticamente no cuentan con opciones de financiamiento. Entonces esto se vuelve un reto, más si queremos incorporar a la vida, al sector formal, aquellos que están en la informalidad. Un sexto reto que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, y esto aquí retomamos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, donde prácticamente 7 de ellos están vinculados al tema de la sustentabilidad ambiental, ¿no? Entonces, aquí la tarea es de todos, MIPYME, grandes personas individuales, jurídicas, la tarea es de todos, pero creo que las MIPYMEs también pueden aportar, o sea, puede ser, no necesariamente que pueden basarse en cuestiones que estén fuera del alcance de ellos, o sea, con solo el uso de energía que puedan disminuir o utilizar de forma óptima, allí se está contribuyendo a que los desechos que se generan en las actividades productivas puedan ser de alguna forma tratados y no lanzados a los mantos acuíferos. Son acciones que van en pro de estos objetivos, ¿no? Entonces, se debe mantener en cuenta de que los ecosistemas tienen cierto equilibrio y que no podemos sobrepasar esos equilibrios. En cuanto a las oportunidades, identificamos principalmente 3. Una gran oportunidad es montarse a la ola TIP. Una unidad productiva que no está en esta ola, seguramente sus días pueden estar contados. Sabemos que de las ventajas que ofrecen esto, y esto es algo muy real ya. Normalmente pensamos de que el tema TIC y microempresa o empresas MIPYMEs no hay relación. Ya hay casos o experiencias que demuestran las ventajas que ofrece el hecho de estar conectados en términos de ventas, en términos de redes, de contactos, de conocimientos o todo tipo de información que se pueda generar a través de ellas.
Una segunda oportunidad está vinculada a la promoción y fomento de emprendimientos generadores de alto valor. Corea, para mostrar las cifras que ha presentado Eduardo, se basó en esto, se basó en emprendimientos de alto valor, y esto obviamente está vinculado a conocimiento. Y en esta línea el tema de alianzas público-privadas, academias, juegan un rol fundamental, porque en muchas universidades de la región, quizás el emprendimiento se promueve solamente en las facultades de economía o las que están vinculadas a la ciencia de la educación, pero también un doctor necesita conocimiento a nivel de gerencial de empresas o de microempresas, un ingeniero civil, prácticamente todos necesitamos. Entonces, aquí hay una oportunidad importante para promover el emprendimiento. Ya la universidad no puede verse o generar profesionales para ser empleados. Ya vimos anteriormente que el tejido productivo es pequeño para la población que nosotros tenemos. Entonces lo que necesitamos es ampliar ese tejido productivo. Y si lo ampliamos en ese sentido, en empresas que generen valor, pero no cualquier valor, sino alto valor agregado. Entonces aquí podríamos tener próximamente la Samsung salvadoreña, podríamos tener la Hyundai costarricense, o cualquier otra de esas grandes empresas que nacieron en esa línea, con un foco de alto valor. Y en esto, otra oportunidad que visualizamos es la ampliación de los mercados. Sabemos que a nivel interno, 52 millones, somos un mercado bastante grande. Entonces, a través de la internacionalización, si nos montamos al lado la TIP, podremos tener mejores oportunidades de poder internacionalizar nuestros bienes o servicios, de comercializarlos en mercados regionales o internacionales. Si basamos en conocimiento, por ejemplo, el caso de Colombia, que está generando un ecosistema en términos de tecnología aplicada a las MIPYME. Hay MIPYMES que en este momento ya están exportando software para Estados Unidos y para Europa. De hecho, hace 2 días, o ayer o antier, vi una noticia aquí en El Salvador, de un chico francés que vino a instalar una empresa de software y ahora tiene una microempresa con 10 empleados salvadoreños, ingenieros de sistema, que ya no solo trabajan dando soporte técnico en las empresas, sino que están generando conocimiento, están generando productos de alto valor y están siendo exportados. Brevemente, esta era mi participación, pero no haberlos aburridos, y si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí a la orden. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que tengan a bien a la presentación de Milton. Sí, ya. Adelante. Gracias. Milton, una pregunta a nivel del SICA y en Sempromipe, no sé si ya hemos trabajado normar el concepto de informalidad, porque realmente a mí me preocupan un poco las cifras que miro allí, que usted presentó, bueno, con respecto a mi país. Yo sé que OIT tiene algunas definiciones de informalidad, pero nosotros deberíamos de estar estandarizando a nivel regional, si es posible, el concepto de informalidad. Le pongo por ejemplo en Costa Rica, si me baso en los registros de Ministerio de Hacienda de Tributación Directa, puedo encontrar hasta 500,000 registros de empresas, ya sean unipersonales o no, que tienen sus registros tributarios y que por ende pueden facturar y tienen que tributar. Si me voy a la seguridad social, a la parte de la caja del seguro social, voy a encontrar menos, ahí debo andar por unas 60,000. Si me voy a los gobiernos locales con las patentes municipales, puedo andar por más de 100,000. Eso es un gran sesgo que tenemos nosotros como país, pero pienso que también en las estadísticas, y ahora que hablamos de un índice, tenemos que ir normalizando esos conceptos para poder tener una medición más clara de informalidad, porque en el caso nuestro la ley es omisa en hablar de formalización, solo dice que hay que cumplir 2 de 3 requisitos de formalidad, pero ni siquiera menciona qué es formalidad, nada más que define a la PYME como una unidad de carácter permanente
que tiene activos los maneja bajo una figura física o jurídica en actividades comerciales, de servicios o industriales, y que dice que debe cumplir al menos 2 de 3 de los requisitos. Entonces habla de 3 requisitos de formalidad que no son los totales de los requisitos que se necesitan. Entonces ahí siento que hay, en el caso nuestro hay un vacío, no sé si al nivel del SICA estamos igual, de que no hay una definición de informalidad un poquito más clara para tener una línea base de lo que vamos a estar midiendo de aquí para adelante. Ok, bueno, el caso de Costa Rica podría decirte que es el caso de toda la región SICA. Normalmente hay algunos criterios que así como muy genéricos, ¿no?, que normalmente se utilizan, y que es el tema de que pagues impuestos o estés inscrito a la Seguridad Social. Si no tenés uno de esos, o al menos si no tenés 2 de esos, eres informal, y que es la categoría que se utiliza. Obviamente aquí a nivel de país, al igual que el concepto MIPYME, podríamos manejar versiones diferentes, y obviamente hay mucho trabajo ahí en ese ámbito que tú estás mencionando, en esa clasificación o categorización a nivel del sistema, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta, comentario? Importante, que es también como un reto, que es también diseñar las políticas públicas con perspectiva de género, porque en MIPYME es aproximadamente el 90% están lideradas por mujeres, y muchas de las políticas o de los instrumentos que se están diseñando pues no están justamente perfiladas para atender a la mujer empresaria bajo las condiciones que deben de tener para mejorar su acceso no solo a financiamiento, sino también a servicios de desarrollo empresarial. Hizo el señor Piña, donde había una tabla que mostraba informalidad y el marco regulatorio. Y yo no he visto aquí directo como uno de los retos el marco regulatorio. ¿Es que no entra dentro de ahí o es que lo ve como algo más marginal? Mencionaba, quizás si hubiéramos puesto todos los retos, no agotamos el tiempo, pero sin duda dentro de todos los retos que hemos mencionado, el marco regulatorio está presente. En temas de información, mismo quizás sea necesario adoptar algunas definiciones propias que sean operativas para la generación de información en el tema de promoción de emprendimientos, o prácticamente todos los retos o incluso las oportunidades que he identificado en esta presentación, detrás tienen un sustento normativo, jurídico, que les pueda sustentar o les haga sostenible en el tiempo. Sin duda es un reto también. Sí, un comentario también, una pregunta a Milton sobre el enfoque subregional de la internacionalización de las MIPYME. Un reto importante, veíamos que el 90% del 90% de las empresas de América Latina y el Caribe, dentro de las MIPYME, solo el 11% tiene, que podríamos decir que es, digamos, un proceso de internacionalización primario, más allá de otros procesos como la integración en cadenas globales de valor o cadenas regionales de valor. Entonces quería preguntar si el proyecto SIRMIPYME, que entiendo es de donde provienen las cifras, tiene esa arista cubierta, digamos, y qué tipo de herramientas han utilizado para abordar el tema de la internacionalización y más allá el tema de la articulación productiva a nivel subregional o internacional. Si tienen algún tipo de herramienta de medición, si tienen algún tipo de estrategia sobre las cuales acometan ese tipo de proyectos
algunas iniciativas nacionales e incluso subregionales a nivel de Alianza del Pacífico, por ejemplo, tienen sistemas de estadística mucho más avanzados de mapeos, de clúster. Entonces quería saber si efectivamente en el CIR-MIPYME eso está previsto, se realiza y si las estadísticas permiten abordar ese tipo de, primero identificar y luego cuantificar ese tipo de estrategias. Gracias, Eduardo. El CIR-MIPYME es una iniciativa que todavía está comenzando. Ya quisiera yo tener el sitio de la OCDE así con todas las estadísticas juntas del tema MIPYME, ¿no? Seguramente dentro de un par de años lo voy a lograr y se lo voy a compartir. Todavía no tenemos, apenas podríamos dar un seguimiento del comercio intrarregional del SICA. Todavía no podemos rastrear información a nivel de cadenas regionales o cadenas incluso globales, pero seguramente en algún momento vamos a poder optar o hacer brecha en esa línea como para poder contar con información tan específica que nos permita tomar mejores decisiones. Muchas gracias por la presentación y la presentación muy clara de los retos y oportunidades. Para mí fue muy útil para entender más el contexto de esta subregión. Y solo quiero realmente dar felicitaciones a CEMPROMIPE y también a los países de SICA, Centroamérica, porque para Antonio y yo fue muy interesante para empezar trabajando con América Latina en el contexto del índice de políticas públicas, porque normalmente cuando estamos desarrollando un proyecto de índice de políticas públicas, estamos desarrollando con estándares establecidas a nivel regional para guiar el proceso de desarrollo de pymes. Y eso es que existe en el contexto de ASEAN, en el sureste de Asia, eso es que existe con la Unión Europea, en la región del sureste de Europa y también en Eurasia. Y el reto que enfrentamos y en que estamos trabajando con CELA en el contexto de la región de América Latina es que primeramente es una región muy grande y diversa, ¿no? Con más de 30 países es muy difícil para desarrollar algo a nivel regional. Pero también a nivel subregional, creo que hay muchos grupos de trabajos que existen. Tenemos Alianza del Pacífico, tenemos Mercosur, tenemos el Caribe, que estamos enfocando en pymes, pero realmente para nosotros CEMPROMIPE es lo primero que están actualmente tratando de hacer algo muy concreto de estándares, de nuestra estrategia para guiar esos esfuerzos a nivel subregional. Y para nosotros esto es exactamente la manera de trabajo, como él dice, y para mí realmente es impresionante que usted me informó que todo este proceso de desarrollo de instituciones y leyes y programas solo es hace 10 años, pero para hacer todo esto dentro de este contexto subregional y con ese esfuerzo de tratar y utilizar una organización subregional con CEMPROMIPE para guiar el proceso y para estandarizar un poco de ese proceso, para mí sí, eso es impresionante dentro de la región de América Latina también, pues es solo para decir felicitaciones y que eso no es necesariamente la manera normal de trabajando, pero creo que es para nosotros realmente una gran oportunidad para continuar trabajando con nosotros. Gracias, Anne. Sin duda, el trabajo es muy difícil en el día a día, es un gran esfuerzo. Hay veces que uno se plantea, de hecho, entre tanto tiempo voy a tener esta información, pero el día a día es tan intenso que el tiempo siente que se reduce. Por ejemplo, contarle la experiencia con el tema del informe de exportaciones. Cada país maneja definiciones de MIPYME diferentes, algunos solo ven pequeñas, micros y pequeñas, no ven medianas, otros ven las tres, otros solo medianas y pequeñas, no micros. Entonces, cuando uno dice, para poder tener información que sea homologada a nivel de región, se generan muchas complejidades. Entonces, por dicha, estamos avanzando, hemos unificado por lo menos un criterio de definición MIPYME, en este caso fue el número de empleados. También se encuentra uno con bases de datos que tienen información completa, otros que no tienen información completa. La situación es difícil, pero yo creo que ha habido mucho esfuerzo a nivel de los países. Se crearon mesas estadísticas para poder primero diseñar, luego validar la información, procesarla, y se ha hecho un trabajo bastante arduo. Al final me llena de gozo, o como institución nos llena de gozo de que podemos tener
al menos alguna información y como decía, hace 10 años no teníamos nada. La pregunta es, ¿qué vamos a tener dentro de los próximos 10 años? Seguramente vamos a estar seremos ejemplo a nivel de región. ¿Otro comentario adicional? Well, I would like to associate my congratulations to what already Anna mentioning about the statistics. If you look forward, what will be very useful in terms of statistics will be to have a combination of data which include, for example, value added by class of company and by sector, and employment by class and by sector. In this way, we can start to calculate productivity, at least labor productivity, across different sectors and different countries. And we can see how, and the productivity dynamic, which is one of the main goals of ICME policy, that of improving productivity. And I don't know how far you are from collecting those data at the moment. No, como he mencionado, voy a responder en español. Gracias por las felicitaciones. Como he mencionado anteriormente, esta es una iniciativa que apenas está comenzando, quizás tiene alrededor de 4 años de haberse iniciado. En aquel momento no se contaba con información desagregada a nivel MIPYME. Hemos comenzado por lo más sencillo, por lo que se puede hacer. Seguramente una vez hayamos alcanzado un estándar de información, podríamos estar avanzando más en esa línea. ¿Otro comentario adicional? Bueno, bien. Damos entonces por concluida esta sesión. Muchísimas gracias por su atención. Es hora del almuerzo, ¿verdad? Entonces los invitamos a pasar al almuerzo que se va a realizar en la terraza. De todas maneras, bueno, entre la señora Eva y los funcionarios del CELA los guiaremos hasta la terraza. Y esperamos, bueno, que tengan buen provecho. Adicionalmente, quiero a las personas que vienen a continuación en la sesión luego del almuerzo, si nos podrían facilitar la presentación un poco para tener mayor agilidad al momento de proyectarlas. Entonces, le agradezco la colaboración y que tengan buen provecho. Nos vemos en la tarde.